poder ir concluyendo cuál es la razón de vender oyendo y no vender hablando. Entonces voy a poner la presentación, si ustedes me permiten, y nuevamente quiero pues agradecerles por esta invitación y con seguridad que esto pues va a ser de utilidad para todos ustedes. Me dicen si están viendo la presentación. Sí, Sí, señor. perfecto. Muy bien, entonces, y hay una paleta de colores. ¿Por qué hablar menos y vender más? ¿O por qué hablar menos y cerrar más? Y voy a empezar con un pequeño contexto que estoy seguro que todos ustedes van a conocer y lo deben conocer. Lo primero es que debemos conocer por qué aquí vamos a combinar un poco el tema del ecosistema de toda la empresa con el tema de la fuerza comercial. Y fundamentalmente, pues esto tiene que ver con el entorno competitivo que estamos viviendo hoy, el entorno competitivo que están viviendo la mayoría de las empresas de todos los sectores de la economía. Y un poco, pues allí hay contenidos, dos temas que se llaman el entorno BUCA y el entorno BANI. ¿Y qué es eso? El entorno BUCA, pues es un entorno que en la sigla quiere decir volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y esto es un término que se acuñó desde la guerra del Golfo Pérsico, los soldados americanos cuando estuvieron allá, y en el desierto vivieron esas condiciones, los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y las escuelas de administración americana los llevaron a sus aulas, invitaron a los directivos de las empresas, a los presidentes de las empresas, a los equipos directivos, fundamentalmente para decirles, bueno, señores, estamos acá, hoy se está viviendo un entorno de esta naturaleza y cómo hacemos para tomar decisiones en un entorno competitivo que está presentando estas condiciones y estas características. Y esto se fue incrementando durante la pandemia y pues seguramente que muchas de las empresas consultoras se acercaron a sus empresas a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en un entorno que está revistiendo tanta complejidad, tanta ambigüedad, tanta volatilidad para tomar decisiones y poder fijar esas metas grandes y ambiciosas a 5 años, a 7 años? ¿Qué hacemos cuando los mercados son tan cambiantes, cuando hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar en la economía? Pues fruto de lo que pasó cuando se cerraron las fronteras, fruto de lo que pasó cuando hubo una crisis de contenedores, cuando hubo algunos insumos críticos para la producción de algunos bienes mmm, de consumo masivo, de manufactura, como el caso de los vehículos, los chips, etcétera. Y entonces, pues esto revistió que debíamos, era pues adaptarnos a esa situación, hacer revisiones trimestrales, trabajar en términos de presupuesto cero, de hacer revisiones dependiendo de la volatilidad que tengan los mercados en el sector que estemos. Y posteriormente entonces se viene hablando, y estos son lo que se denominan estas modas de los entornos, del entorno Bani. Y el entorno Bani le pone, digamos, un tema bien crítico y es que la primera frase o la primera letra del entorno Bani es un tema de brittle, que en inglés quiere decir fragilidad que hay en los mercados, porque pueden existir algunos mercados que son bastante frágiles. Y lo otro, el tema de ansiedad. Y la ansiedad se refleja en dos aspectos. Uno, en el tema de la empresa, por la cantidad de información a la que estamos expuestos. Y dos, en el tema de los seres humanos, de las personas, de las emociones que tienen las personas, porque post pandemia venimos atravesando por esos cambios grandes que han tenido la Bueno, sociedad en vos cómo términos. ves la cosa. Sí, pero no me embale usted los bienes ahí. Micrófono abierto. Pablo. Muy bien, entonces, Pablo, seguro que no lo vamos a embalar. Yo creo que aquí vamos a avanzar. No, es que Entonces, estaba aquí haciendo un negocito chiquito. eso Me está iban muy a bien embalar aquí, está pero muy ya bien que logré aquí con Ahí la amiga está, que tengo que no me embale. Pablo, ahí está el entorno BUCA en su mayor expresión. está muy bien. No, era para mejorar la charla. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Yo creo que eso ayuda un poco a que esto se flexibilice. Y Sí, porque entonces están muy viene. serios y están poniendo pues la cosa y no. Bueno, no, eso está muy bien porque el sentido del humor es fundamental en el mundo de los negocios. El humor es perfectamente válido y muchas gracias, Pablo. Y Primero aquí en Panaca tenemos una frase que es el aprender haciendo. Todos los días aprendemos.
Buenísimo, sí, señor. Eso. Y de eso se trata, en la acción, en la ejecución. Entonces, esta De lo parte que no embarguen las mulas todavía. esta parte de la ansiedad se refleja también en el tema de los seres humanos y resulta que hoy vamos a aprender a manejar las emociones, no en vano. Se dice que post pandemia las enfermedades mentales se incrementaron del 5 al 65% en términos de la utilización en los hospitales, distinto a lo que se vivió en la pandemia de cara a las atenciones que se tenían de las personas que tenían este virus, y fueron básicamente la ansiedad, el estrés, la angustia, y eso hizo entonces que fuera a cobrar un desarrollo grande, crítico, el tema de las habilidades blandas, porque si bien uno puede estar en el negocio B2B o B2C, la respuesta es malas noticias, señores, estamos en un entorno de humano con humano. Y entonces el tema del gerenciamiento de las emociones y cómo conectar con las personas cobra una vigencia fundamental. Y esto acompañado a lo que nos viene trabajando o esa velocidad en términos de la tecnología con la inteligencia artificial y todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y el chat GPT y todo lo que hemos venido viendo en relación con el tema de la inteligencia artificial, entonces nos pone en un contexto o en un entorno competitivo severo, crítico, y en Colombia máxime porque pues hay unas situaciones también complejas de cara a la situación política que se está viviendo, de cara a las reformas estructurales que hay y todo lo que ha venido pasando. Entonces, esta situación lo que genera es que los mercados se aprieten, que la demanda se apriete, que se contraiga, que los mercados se aprieten y que la oferta, digamos, si tenemos competencia en nuestras compañías, pues lógicamente esta competencia también es hacer lo mismo por tratar de seguir posicionándose o seguir participando en los mercados que atendía. Entonces, esto pone siempre de manifiesto que cuando los mercados se aprietan, pues tenemos que definir un poco entre todos en qué negocio estamos, cuál es nuestro diferencial, cuál es esa posición única que podemos tener en los negocios y cuál es nuestra oferta de valor para que nos prefieran cuando los mercados se aprietan, cuando los mercados se contraen. ¿Y esto qué tiene que ver con la fuerza comercial? Con la fuerza comercial tiene que ver que el equipo directivo de las empresas, incluidos los vicepresidentes o gerentes comerciales, o el gerente de ventas o que hagan sus veces, pues tiene que saber cuál es esa partitura para poder competir en los mercados, para poder desplegarlo en los mercados. Y necesitamos entonces entender dentro de ese entorno competitivo que tenemos, bien sea el entorno Buca o el entorno Bani, más los elementos alrededor que nos están afectando, como el tema de inteligencia artificial, cómo los ponemos al servicio de las empresas. Entonces requerimos, para efectos de los vendedores, un poco cómo nos conocemos en ventas, cómo soy yo en dos aspectos, cómo es la fuerza comercial en dos aspectos. Número uno, ¿cuál es ese perfil que puede tener mi equipo comercial? Y cuáles son esos elementos que le voy a dar para que compitan en el mercado, y trabajamos sobre dos frentes. Y lo segundo es que queremos invitarlos a la fuerza comercial a que practiquen una técnica, como muchas técnicas que pueden haber en el mercado, pero la diferencia es que no sea una técnica que nos trae un gerente comercial o nos trae un gerente de ventas, sino una técnica que desarrollamos específica para la empresa, y ahí entonces tenemos ese reto. Y pues hay una metodología, como hay muchas, para entender a las personas. Entonces, en síntesis, un poco estamos en un entorno competitivo dentro de estos elementos que mencionamos, con una velocidad muy grande de cara al tema de la tecnología que puede estar afectando nuestros negocios. Entonces, el reto es cómo me adapto a estos entornos competitivos y cómo a través de esos elementos tecnológicos los pongo a mi servicio. Y dentro de la fuerza comercial es cómo es el perfil de mis vendedores en los aspectos que les he mencionado, cómo practicamos una técnica, pero sobre todo, cómo oír para vender. ¿Qué es lo que tengo que hacer para oír para vender? Y entonces, pues aquí hay una definición de ventas que seguro que ustedes la pueden redactar mejor, y estoy seguro que tendrán algunas distintas. Yo solamente aquí me voy a referir y le voy a hacer suma a dos palabras. La primera es el tema de persuadir y la segunda es el tema de ofrecer. Y repito que la venta se ha convertido en un arte, y es un arte como cualquiera de esos artes porque es una expresión que yo tengo.
Y ese tema de la persuasión va ligada al tema de ofrecer, porque ahí es cuando digo, yo estoy ofreciendo una serie de beneficios que le generan valor a mi foco de mercado o a mi mercado objetivo. Y aquí hay otra definición, una definición un poco más sugestiva, de cara a que es una transferencia de emociones y energía de un producto o un servicio. Y cuando hablo de transferencia de energía, de emociones y de energía, me refiero a las características que debe tener un vendedor exitoso. Entonces les pregunto, señores, del clúster de centro-occidente, ¿ustedes creen que cuáles son las características que debe tener un vendedor exitoso? Y entonces aquí voy a decirles que las características que debe tener un vendedor exitoso son cinco características que debe tener. Y estas son pasión, carisma, resultados, técnica y experiencia. Y miren que el tamaño de los círculos es el tamaño de lo que debe tener una fuerza comercial o un vendedor. Un tema de pasión, cómo expresa esa pasión, cómo expresa ese carisma para poder conectar mejor con el mercado. Y aquí les voy a contar una historia y fíjense que los resultados, la técnica y la experiencia tienen unas circunferencias más pequeñas. Y un poco es sobre la base de que el carisma, la pasión, acompañada de un tema de actitud, multiplican para efectos de tener una venta. Con base en eso, hemos encontrado que la venta se divide en dos. Uno, el tema del gerenciamiento de las emociones, poder conocerme como vendedor y poder conocer cómo es mi comprador. ¿Para qué? Para llegarle con más fuerza, para llegarle con más asertividad, para llegarle con un mejor rapport. Y esto se refiere a cómo gerencio yo mis emociones. Y lo segundo, vienen ya las habilidades duras en términos de cuál es esa estrategia competitiva que yo le entrego a mi vendedor, cuál es esa propuesta de valor que tengo para competir en el mercado, cómo prospecto yo, cómo hago ese acercamiento, cómo hago esa presentación persuasiva, cómo vendo no sobre características, sino sobre beneficios, cómo le hago seguimiento a mi mercado potencial. Y aquí entonces les voy a contar una historia para la primera parte, que es el tema del gerenciamiento de las emociones. Y entonces aquí vienen tres personajes, Empédocles, Hipócrates y Galeno. ¿Ustedes saben quiénes son esos personajes? Muy bien, pues Hipócrates, pues los tres son filósofos y médicos. Hipócrates, que es el que está en el centro, pues fue el padre de la medicina y todos los médicos hoy hacen un juramento que es el juramento hipocrático, donde ellos juran cumplir a cabalidad, curando vidas, sanando vidas. Y Empédocles también fue un filósofo griego, esto fue 23 años antes de Cristo, pero ¿cuál es la importancia de estos tres personajes? La importancia de estos tres personajes es que Hipócrates desarrolló 4 temperamentos y empezó a hacer una correlación entre los humores que expedía el cuerpo humano cuando era una persona sanguínea, cuando era una persona que expedía un bilis amarillo, una bilis negra o cuando había una persona colérica. Entonces empezó a linkear esos humores, que tenían los seres humanos con el temperamento. Entonces la persona sanguínea era una persona impulsiva, de retos, de resultados, una persona que expedía la bilis negra, una persona un poco melancólica, que no quería problemas, que era un poco más tranquila. Quien expedía esa bilis amarilla era una persona completamente emotiva, creativa. Y esto se fue desarrollando a través de los tiempos y Empédocles hizo esa misma correlación en términos de los elementos que existen, que es el elemento tierra, el elemento fuego, el elemento aire, y fueron correlacionándolos, pero después en el año 29 llegó William Moulton Martin y cogió esos temperamentos hipocráticos, esos 4 temperamentos, y le dio unas características a cada uno. Unas características donde dijo el sanguíneo tiene la letra D, que lo determinó determinante. El que expide la bilis amarilla le dio el temperamento influyente. La letra S el sereno y la letra C el concienzudo. En inglés, Dix, la letra S quiere decir stable o estable. Y resulta que en el año 29 fue un, año bien relevante, pues no solamente por lo que estaba pasando en la depresión,
americana, sino que su esposa Elizabeth hizo un descubrimiento. No sé si ustedes se acuerdan de la Mujer Maravilla. ¿Qué características tenía la Mujer Maravilla? La mujer, Grande, la grande, era grande. La Curva. postura. Era grande, curvas, era muy bonita, Linda Carter, sí se murió el año pasado, pero algo más de fondo, Pablo, Era algo una más estrella, era una estrella. Era una Sí, estrella, para, Paulín. Pero ¿qué más tenía la Mujer Poderosa, Maravilla? Tenía, poderosa, así tenía como unos suena ojos ahorita. muy lindos, unos Tenía ojos muy lindos. unos espectaculares, pero tenía una cosa que se llamaba el Y lazo tenía de un la fuete para doblar todo eso. eso, ese fuete Jaudín se llamaba el lazo de la verdad. Y Ah, entonces ella cogía el lazo de la verdad, se lo ponía a usted alrededor y usted cantaba la verdad. Pues ella fue la inventora del polígrafo, Elizabeth, la esposa de William Moulton. Pero lastimosamente la tuvo que registrar su esposo William Moulton Marston. ¿Saben por qué? Porque en esa época la participación económica de la mujer era muy limitada. Muy bien, ¿y esto qué tiene que ver con las ventas? Ya lo vamos a ver. Y luego, en THT, que inspiraron en Kandinsky, que es un pintor ruso que básicamente le da una descripción clara a los colores. Entonces dice, el color rojo es un color que tiene esas características, el color amarillo. Y así se fue desarrollando esto para que a través de los colores se tenga un lenguaje más lúdico para que las empresas hablen en colores y podamos conectar mejor. Entonces, este tema de la teoría de los colores básicamente funciona en varios aspectos. Número uno, en el mundo de las ventas, porque podemos conocer el perfil del vendedor y el perfil del comprador para generar una mejor asertividad. Número dos, para alinear equipos. Número tres, para poder trabajar alineado con las otras áreas de la compañía. Número cuatro, para mejorar mis relaciones con mi entorno familiar, con mi entorno de amigos, con mi entorno social. Entonces, con base en eso, los temperamentos hipocráticos y luego de William Molson y luego con el tema de THT, pues son las características de cada una de esas letras. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos o todos nosotros, tenemos un poquito de cada color, un poquito de cada letra, pero hay uno o dos que son los más dominantes. Y esto funciona dentro de dos aspectos. Aspecto número uno, dentro de mi entorno natural, y el otro dentro de mi entorno adaptado, de acuerdo con mi rol y mi responsabilidad. Entonces, si ustedes ven, cada una de estas características pues tiene cosas muy buenas, el de la dominancia, ambicioso, directo, eficaz, el de la influencia alegre, activo, sereno, emotivo, pausado, sistemático. En la letra SEO, concienzudo, racional, analítico, objetivo, perfeccionista, muy preciso, etcétera. Entonces esto dio pie a desarrollar el método de los colores para entender a la gente y entonces se ha tipificado en estos cuatro aspectos. Uno, las personas que somos racionales activas. Otro, las personas activas, emotivas. Otro, las personas emotivas, pausadas. Y luego las personas pausadas, irracionales. ¿Y esto fundamentalmente para qué? Esto nos ayuda a nosotros a determinar mi perfil, cuál es mi perfil dominante. Vamos a suponer que el perfil dominante mío es el racional activo y yo me voy a enfrentar con compradores potenciales o con mi mercado potencial que son activos emotivos, que son emotivos pausados o pausados racionales, que son completamente diferentes a mi perfil. Entonces, con esto construimos una matriz, construimos cómo llegarle con fuerza a cada color para efectos de ser más asertivos y generar mejores cierres. Entonces, aprendemos a cómo identificar los perfiles de las personas que están a mi alrededor, pero en especial en el mundo de las ventas, en el mundo comercial para generar mayores cierres más efectivos. Y entonces aquí viene una pregunta de cuál es tu color. Entonces desarrollamos cuáles son las características del color rojo, qué es lo que busca el color rojo. El color rojo por lo menos lo que busca es siempre tener el control. El color amarillo busca el reconocimiento. El color verde la armonía porque son jugadores de equipo. Y el color azul, la calidad, hechos y datos. Entonces, cuando uno aprende a conocer, lógicamente, primero mi perfil y luego el perfil de mi comprador, voy a generar una mejor asertividad. Entonces, aquí, digamos, hay
Uno, ¿cuál es tu color? Si yo les preguntara, bueno, señores equipo del clúster Centro-Occidente, ¿ustedes cuál color creen que tienen? ¿Cuál color creen que es? Y si han trabajado en esto, han identificado su color, ¿cómo se han sentido con esto para generar una mejor aproximación en el mundo de las ventas? Entonces aquí hay una matriz simplemente donde dice, mire, el color rojo tiene un elemento clave en el lenguaje corporal. Son rápidos y decididos, poca distancia, expresivos, directos, miran directamente a los ojos, hablan fuerte y rápido. Y tienen unas palabras claves, esto para identificarlo, objetivos, metas y resultados. Y así, cada uno de los colores tiene unas características específicas fundamentalmente para qué conocer estas características, para llegarle con fuerza a estos colores. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un color, vamos a suponer que mi color sea amarillo, y básicamente lo que yo busco es reconocimiento y tengo un comprador de color rojo, al color rojo le tengo que llegar directamente con los beneficios, con los objetivos. No puedo votar corriente porque es rápido, decidido, toma la decisión rápido después de que ha recibido todos los beneficios. El color amarillo entonces, cuando está como comprador, nos encontramos con un comprador amarillo, la decisión fundamental la toma cuando los dos estamos en la misma sintonía. Nos gusta el arte, nos gusta la comida, nos gusta montar a caballo o tomar lo que decían allí, un amarillito, cualquier cosa, pero se enfoca en la relación. El color verde, por ser pausado, tranquilo y lo que busca es la armonía, es jugador de equipo, le gustan los procedimientos paso a paso. Paso a paso. Y el color azul, que es un color un poquito desconfiado, que tiene mucha distancia, que habla poco y claro, que le gusta el tema de la calidad, hay que llegarle con hechos y datos contundentes. Si yo voy donde un color azul, y soy un vendedor amarillo, y no le llego con claridad, no le llego con hechos y datos, con evidencia de lo que estoy vendiendo, difícilmente vamos a poder conectar. Y fíjense ustedes que hasta acá no hemos hablado del producto o servicio que estoy vendiendo, sino básicamente del perfil de los compradores y cómo a través de las habilidades blandas yo puedo tener una mejor conexión, una mejor efectividad cuando al momento de una venta. Entonces, pues esto nos sirve fundamentalmente para poder llegar con más certeza y generar mejores cierres al momento de una venta. Luego viene entonces cómo debe ser la comunicación, porque hay una frase que dice que comunicar es distinto a hablar y la comunicación tiene una parte corporal, tiene una parte verbal. La comunicación tiene un elemento clave que es todos esos movimientos no verbales. Y aquí hay una teoría de Alter Menrabain que dice que el predicado solamente es el 7% y la parte corporal y la voz son el 93%, entre el voz 38, corporal 55. Y la voz tiene 4 elementos: el volumen que utilizo, el tono de la voz, la velocidad y el ritmo, y el aspecto corporal, la respiración, la postura que estoy teniendo, los movimientos, las expresiones faciales y la mirada. Todo esto para construir lo que se denomina el rapport. Y el rapport, pues es una frase en francés, que es una herramienta de comunicación básicamente para generar esto, para generar sintonía, para generar comunicación y para tener sutileza al momento de mi comunicación verbal y no verbal. Muy bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna inquietud para poder ir avanzando y luego entrar al tema de las preguntas. Entonces, para resumir esta primera parte, número 1, la importancia de conocer el contexto y el entorno competitivo en el que me estoy moviendo, sobre la base de que estamos en estos entornos VUCA y estos entornos BANI, producto de lo que ha pasado en estos últimos 4 años, no solamente en Colombia y en el mundo, incrementado en Colombia por efectos de una situación política que estamos viviendo. Esto pone de manifiesto entonces que tenemos que competir de una forma distinta, donde tenga que garantizar cuál es mi posición única, mi ventaja competitiva y esa oferta de valor que tengo para el mercado. ¿Y esto qué tiene que ver con los vendedores? Que los vendedores son los que implementan, son los que ponen a sonar la música en el mercado para efectos de ser diferente y buscar que el consumidor o mi mercado potencial me prefiera.
Punto. Lo segundo es la importancia de las habilidades blandas que requiere hoy la fuerza de ventas y los equipos comerciales para adaptarse a las situaciones que están presentando los seres humanos y poder manejar esas emociones. Y lo tercero, cómo nosotros como compañía podemos poner al servicio nuestro la inteligencia artificial para sacarle provecho a los mercados que estamos atendiendo. Muy bien. Y aquí solamente pues hay algunos elementos claros de cómo se vendía antes y cómo se vendía después. Creo que en esto no me voy a detener porque creo que ustedes lo manejan mejor que nosotros. Antes se vendía hablando, ahora se vende escuchando. Antes se vendía caminando y estaba el macrorruteo y el microrruteo y cómo se generaban los diferentes canales en términos de acceso. Hoy se vende pensando, porque la venta, y aquí viene una palabra que se ha vuelto popular, la venta se ha vuelto omnicanal y se ha vuelto omnicanal porque podemos tener una venta por donde estamos hablando, podemos tener una venta a través de WhatsApp, podemos tener una venta a través del correo electrónico o podemos tener una venta face to face. Y eso hace que el vendedor tenga que manejar esa versatilidad para poder conectar en los diferentes canales que puede tener una venta. Antes se vendía solamente con energía, hoy se vende con tecnología. Y vamos a ver un poco cómo es el tema de la prospección. Antes se tocaban puertas y yo les pregunto si ustedes recuerdan qué tipos de productos se vendían tocando puertas, especialmente los sábados en su casa. Yo recuerdo el tema de las enciclopedias, el tema de las aspiradoras de mano, el tema de las cobijas, el tema de la leche, etcétera. Muchas, muchas de esas productos que se vendían puerta a puerta. Hoy, pues hay que prospectar inteligentemente. Antes se vendía solamente insistiendo, hoy se vende gestionando. Y se vende gestionando porque la tecnología hace que el consumidor no coma cuento. Si yo les estoy diciendo a ustedes hoy, les estoy hablando de cosas, pues cualquiera de ustedes puede coger Google y decir miércoles que es un entorno VUCA, que es un entorno WAN y este tipo de qué nos está hablando. Entonces eso hace todo lo que nosotros hemos aprendido en términos comerciales hoy tengamos que adaptarnos y que no es otra cosa que desaprender y volver a aprender. Y que hoy no solamente las ventas se hacen desde el mundo físico, sino desde el mundo virtual. Y hay otra frase que se acuña a esto y es cómo nosotros manejamos el mundo digital, que es lo que yo digo en el mundo digital, lo que yo expreso en el mundo digital en términos de mi producto o en términos del servicio que tengo, sea exactamente igual en el mundo físico. Y ese es el reto y el desafío al cual nos estamos viendo enfrentados. Entonces están generando una serie de cambios de manera acelerada que hace que la fuerza comercial tenga que estar mejor preparada y que tengamos que tener claro cuáles son esas herramientas que va a competir para ser diferente y ser jugador de valor en un mercado y no ser jugador de precio. Antes el mercado era local, ahora pues el mercado es global por lo que hemos visto y se requiere entonces ese cambio de actitud que requerimos y romper algunas ideas limitadoras que podemos tener con la fuerza comercial de cara a algunos paradigmas limitantes que tenemos o algunas creencias que tenemos que romper. Entonces, hasta aquí hemos visto solamente toda la parte de habilidades blandas y vamos a llegar entonces a esa parte de habilidades duras. Y si la pregunta es si vender es como conquistar una montaña, yo creería que la respuesta es sí, vender es como conquistar una montaña, pero necesitamos entonces para poder conquistar esa montaña y llegar a la cumbre, hacernos estas preguntas. Señores, equipo de clúster, de Occidente y Centro, ¿qué es lo que realmente vendemos? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Quién es nuestro buyer persona o nuestro comprador? ¿Quién es el decisor? ¿Y cuál es nuestra oferta de valor? Entonces, en el tema de qué es lo que, de qué es lo que realmente vendemos, pues es una pregunta que a veces pareciera tan simple. Y cuando yo hago esta pregunta, ¿qué es lo que realmente vendemos? Si nosotros de una vez respondemos sobre características o sobre los beneficios que yo estoy generando cuando estoy vendiendo un producto o un servicio específico en función de los beneficios. Y recordemos que la generación de valor es una fórmula que dice B chiquita es igual a B larga sobre P, es decir, valor es igual a beneficio sobre precio. Y en la medida que el beneficio sea potente, hace irrelevante el precio. Y en el último de nuestra oferta de valor, pues es una definición
absolutamente académica, que es un conjunto de atributos funcionales o emocionales que hacen que mi producto sea diferente de los otros o el servicio que yo estoy ofreciendo. Con base en eso y entonces para la primera parte de responder estas 4 preguntas, pues tengo que estudiar el territorio. Pero ¿cuál es la clave para estudiar el territorio y no poder llegar a todos los territorios? ¿Por qué? Porque en el mundo competitivo, pues no puedo ser jugador universal. Entonces, como no soy jugador universal, debo tener claro esto. Mi oferta de valor, por supuesto, que es lo que he venido hablando, pero ¿cuál es el segmento? ¿Cuál es el foco de mercado que yo voy a hablar? ¿Qué tan grande es? ¿Cuál es el tamaño de ese foco de mercado que quiero atacar? ¿Y cómo le puedo llegar al decisor de la mejor forma y en el momento más oportuno? Y esto entonces aquí pone de manifiesto la primera parte y es el desembarque del día D. ¿Cómo hago yo para generar ese acercamiento, para poder llegarle a esa persona, para poder generar esa inquietud o esa curiosidad en mi producto? Y entonces, pues aquí viene ya lo típico de las habilidades duras y es esa frase poderosa. Y entonces, cuando le preguntan a uno a qué te dedicas para generar esa curiosidad, ¿qué respondería un vendedor de seguros? ¿Qué creen ustedes que respondería un vendedor de seguros cuando le preguntan a qué te dedicas? Yo estoy acá, yo estoy acá, yo vendo seguros, Tony. Eso, Fernando. Entonces, ¿qué le diría Fernando? Cuéntame. Que le va a Ay, salvar la vida, dice Fernando. Muy bien, yo les perdón, digo, Y le va a cuidar los bienes. Fernando, le diría, soy el ángel de la guarda de tu patrimonio. Exactamente. Ayer voy a contarles que tengo una hija de 8 años y ayer precisamente le pusieron una tarea qué empresa tienen tus papás y qué hacen, a qué se dedican. Y le respondía exactamente lo mismo. Estamos protegiendo los patrimonios de las familias y las empresas. Y Eso, hablamos de eso. eso es. Entonces, no llega a vender seguros. No, yo soy el ángel de la guarda de su patrimonio. Yo protejo el patrimonio de las familias, ¿sí? Así es. Otra historia de esas, un vendedor de paneles solares. Resulta que el vendedor de paneles solares estaba buscando al gerente de un centro comercial en Barranquilla muy grande y se lo encontró en el ascensor y le preguntó el gerente de ese centro comercial, le dijo al vendedor de paneles solares, ¿a qué te dedicas? ¿Y ustedes qué creen que le contestó el vendedor de paneles solares? A generar energía. Eso, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le contestaría? Pero para que genere curiosidad, que le diga, venga, venga, páreme aquí el Soy la ascensor. luz, soy la luz. Eso, así vamos, así vamos, así vamos. El vendedor le dijo, hago más productiva tu empresa con la energía del sol. Y entonces así, cuando uno genera curiosidad y va avanzando, va a empezar a conocer el territorio para poder manejar el mundo de la prospección. Entonces, la prospección tiene 2 aspectos claves y aquí hay que hacer uso de la inteligencia artificial. La primera es conocer mi mercado potencial, el tamaño de mi mercado potencial, qué hacen las empresas a las cuales yo estoy dirigido y sobre todo, quién es el decisor. Entonces se debe trabajar en 2 frentes. Por eso la recomendación a la fuerza de ventas es, señores, necesitamos aquí disciplina estratégica, pero necesitamos prospectar como mínimo 1 hora al día. Y lo segundo, en 2 frentes. Uno, pues a las decisores lo puedo encontrar en redes sociales y nosotros sugerimos algunas que son las que se encuentran, son unos apéndices de LinkedIn que se llama Lusha y Sales Navigator, que son pagas donde uno puede encontrar esos decisores de acuerdo con el foco de mercado o el mercado potencial, el cual yo esté dirigido. Entonces, aquí es donde uno dice, ¿cómo pongo yo la inteligencia artificial a mi servicio? Ahora bien, seguramente que ustedes tienen los CRMs en su compañía. El reto de tener un CRM y toda la información que tengo está en dos aspectos. Número uno, con los clientes actuales, en términos de identificar cómo son esos hábitos de compras, en términos de parametrizar cómo son esos hábitos de compra, tanto en términos del producto que tienen como la profundidad en el portafolio, si tengo un portafolio de productos. Y el tema de clientes nuevos o clientes potenciales, o como se dice hoy en el mundo del CRM, los leads o los potenciales que lleguen. Pero el reto y el desafío hoy es filtrarlos y que estén acordes con el perfilamiento que tengo de mi mercado potencial. Lo segundo entonces es conocer el territorio.
¿Cómo hago para conocer el territorio? Porque en la primera entrevista potencial tengo el 0% de visibilidad. Y en la medida que voy avanzando, voy viendo la visibilidad y me voy dando cuenta de que es un terreno que no tiene carretera, que pareciera que no utiliza ningún tipo de energético, sino solamente la madera, etcétera. ¿Y por qué debo yo conocer bien el territorio? Por una razón fundamental. Y es porque las personas o el mercado compra por sus propias razones, no por las mías. Y conociendo eso o indagando, voy a saber exactamente por las razones por las cuales la gente me va a comprar. Y para eso, entonces aquí viene lo que hablábamos, ¿por qué vender más hablando menos? Porque voy a vender preguntando. Y para efectos de preguntar, tengo que saber y tengo que tener unas claves para hacer preguntas potentes, preguntas poderosas, preguntas relevantes. Y aquí hay una sugerencia, digamos, para los vendedores de cara a empezar vendiendo, haciendo preguntas abiertas, luego preguntas cerradas o preguntas para siempre buscando el cierre de la venta. Y luego preguntas potentes, preguntas poderosas. Y esto se resume en tres aspectos. Entonces es empezar con preguntas abiertas, empezar con preguntas específicas y cerrar con preguntas de alto contenido que logren impactar, que seguramente el mercado potencial no conoce. Por ejemplo, ¿sabía usted que con nosotros usted puede aumentar la productividad en su negocio el 1%, el 2%, el 3%, etcétera? Y esto fundamentalmente, ¿por qué? Porque nos lleva a tres aspectos para efectos de validar. La primera es detectar cuál es la necesidad, entender quién es el decisor y conocer en realidad cuál es el factor de compra. Y con base en eso, entonces, cuando yo estoy validando, entonces ya puedo hacer una presentación persuasiva. Y en la presentación persuasiva sugerimos nosotros hacer una presentación en 30 segundos utilizando el metalenguaje que nos permita tener este contenido. La frase del ascensor para generar curiosidad, los antecedentes, la situación actual, la idea, cómo funciona y por último los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Y aquí hay algunos ejemplos que no me quiero detener, pero cuando le preguntan a uno a qué te dedicas, dice, somos una compañía que llevamos 30 años, o digamos en el caso de los seguros, Fernando decía, soy el ángel de la guarda de tu patrimonio, somos una compañía de seguros que tenemos 30 años en el mercado. Actualmente tenemos oficinas en todo el país. La idea es ofrecerle a usted, para que esté protegido, para poderle proteger su patrimonio, ofrecerle el siguiente paquete de seguros. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Llenamos el siguiente formulario para entender cuáles son los activos que usted necesita proteger, si son de activos o es de la vida, si es seguros o si es cualquier otro tipo de seguros, y cuáles son los beneficios. Los beneficios que usted puede dormir tranquilo. Usted puede estar tranquilo porque tanto su patrimonio como usted como su familia van a estar protegidos. 30 segundos se tiene para eso. Y entonces, pues aquí hay una presentación, simplemente una presentación persuasiva que le permite a uno desarrollar eso para cada una de la actividad que yo esté desarrollando. Y esto un poco es porque lo interesante y esta invitación que nosotros tenemos de la técnica es que esta técnica se desarrolla hecho a la medida o tailor-made para cada una de las empresas, porque todos los sectores económicos son diferentes, porque el entorno competitivo es distinto, porque yo necesito saber cuatro cosas: conocerme a mí mismo, es decir, conocer a mi empresa, conocer cuál es esa rivalidad que tengo en los competidores, cómo actúan mis competidores, cómo es esa rivalidad, conocer cuál es el canal de distribución, el canal de acceso para llegar a ese consumidor y, por supuesto, conocer con claridad el cliente final. Muy bien, con base en eso, entonces, viene después de la demostración de escalar las montañas y aquí viene un punto tremendamente relevante en el tema de la demostración y es si nosotros vendemos sobre características o sobre beneficios. ¿Y cuál es la diferencia entonces de vender sobre características y beneficios? Y es un poco lo que mayor dificultad le puede generar a la fuerza comercial, y es que las características las conocemos al detalle conocemos las características, pero los beneficios los debemos desarrollar
entre todos un poco cuál es el beneficio que yo le estoy dando a mi mercado potencial con el producto o servicio que estoy vendiendo. No sé si soy claro hasta acá, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud o seguimos. Luego viene, entonces, dentro de todo el proceso de las habilidades duras, el manejo de las objeciones. ¿Cómo hago yo para manejar las objeciones? ¿Y qué son las objeciones? El tema de saltar obstáculos. Y es un poco los posibles reparos que puede tener el cliente para esto. Y aquí entonces nosotros manejamos una técnica que se llama la técnica de fragmentación de los 3 grandulones. ¿Y eso qué es? Eso no es otra cosa que si yo me encuentro a las 12 de la noche con estos 3 grandulones que son luchadores libres, pues me van a acabar. Pues digo, bueno, hagamos una cosa, yo sé que me van a acabar muchachos, pero vénganse media uno y los voy atendiendo. Entonces se trabaja sobre 4 aspectos. El primero es descartar, el segundo es ganar tiempo, el tercero es reinterpretar y el cuarto es asegurar. ¿Y descartar es qué? Descartar es quitar un poco de las preocupaciones que tiene, las objeciones que tiene, cuál es la que más le preocupa. Y cuando le digo de lo que a usted más le preocupa, Jaudín, ¿qué es lo que más le preocupa? Entonces él me dice, lo que más me preocupa, vamos a suponer, es el precio, o es que no los conozco, o es el tiempo de despacho, o es, no, etc. Entonces uno dice, cuénteme más. Cuénteme más. Entonces luego reinterpreta. Si le entiendo bien, lo que usted me quiere decir, Jaudín, es que desea trabajar con nosotros, pero le preocupa que no le entreguemos en 3 días, sino en 6 días. Y luego aseguro, si yo le logro demostrar que trabajando con nosotros le puedo entregar en 3 días, cerramos el negocio, etcétera. Todo esto es para significar que conociendo un poco el perfil del vendedor y utilizando estas técnicas de preguntar para detectar la necesidad, voy a generar mejores cierres. Y luego pues viene lógicamente todo lo que tiene que ver o todo lo que encierra el tema de la gestión proactiva en términos de los indicadores que debo manejar. Y para esto, el hilo conductor que venimos teniendo es la técnica del semáforo. Y es decir, si yo tengo como indicador un número X de cierres mensuales, entonces me devuelvo. Si yo tengo que hacer 100, 20, 22, 3, 4, 5 cierres mensuales, dependiendo del ciclo de venta de cada producto, porque pues lógicamente aquí están personas representadas de diferentes sectores de la economía, los ciclos de venta pueden ser más largos o más cortos. Entonces, si voy a tener, vamos a suponer 10 cierres al mes, pues cuántos contactos tengo que tener, cuántas citas tengo que tener para poder llegar al número de cierres. Entonces, es muy importante conocer cuál es el ciclo de ventas y cuáles son esos indicadores de gestión que debe tener la fuerza de ventas. Muy bien, con base en eso, y entonces dice, bueno, y entonces nosotros, ¿cuánto le debo hacer seguimiento a un cliente? ¿Cuánto es el tiempo requerido para hacerle seguimiento a un cliente para no caer en la trampa del mico? ¿La trampa del mico qué es? La trampa del mico es, seguramente aquí los animalistas me van a regañar, pero esto era lo que pasaba en el Amazonas. Cortaban un coco a la mitad y le ponían 3 corozos, el mico metía la mano y cogía los 3 corozos y cuando iba a sacar la mano, pues no la podía sacar. Entonces, ¿qué tenía que hacer el mico para poder sacar la mano? Pues soltar los 3 corozos y sacar la mano. Esto básicamente, la metáfora que tiene esto es, nosotros le debemos hacer seguimiento a un cliente, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo le debemos hacer seguimiento a un cliente? Si es una primera llamada, una segunda, una tercera y luego una salida digna o hasta cuándo. ¿Eso de qué depende? Eso depende de lo que se denomina, pues lo que tenga en el funnel de ventas o en el pipeline o en el embudo de ventas en términos de los clientes de alto potencial, potencial medio y potencial bajo. Entonces depende mucho, pero lo importante y lo interesante que tiene esto para efectos de la fuerza comercial es cómo hacer y cómo definir en términos de la empresa que yo represento, cuánto tiempo le debes hacer seguimiento a un cliente. Y para eso es que viene la importancia de la prospección. Luego vienen entonces las técnicas de cierre, ya llegando a la cumbre. Y entonces hay varias técnicas de cierre cuando nos están comparando qué tengo que hacer. Sí, qué tengo que hacer. Entonces se llama la técnica Franklin y es básicamente, no hablo mal de la competencia, pero sí fortalezco esos beneficios, esos diferenciales que yo tengo. El segundo técnica de cierre se llama
el cierre inminente, cuando el cliente demuestra gran interés. Y esto seguramente le ha pasado a algunos, no solamente en el mundo empresarial, sino en la vida real. Si se muestra muy interesado, cierre, y lo llevan a uno forzado a que haga el cierre. Y así luego viene entonces la técnica de la doble alternativa, cuando el cliente dilata un poquito la decisión, y la doble alternativa es si le doy opciones, y aquí hay un ejemplo clásico de contado o crédito. Y la tercera técnica de cierre es cuando hay mucha confianza. Cuando hay mucha confianza, entonces pues se llama la técnica del silencio. Guarde silencio y cierre. Entonces, con base en esto, con base en lo que vimos, que es un recorrido rápido de cómo vender más hablando menos, recorrimos las emociones y recorrimos las habilidades duras sobre un entorno competitivo severo, donde la invitación es a revisitar esa ventaja competitiva, esa oferta de valor de manera regular, para efectos de poder mantener a la gente o al equipo comercial mejor actualizado, número 1. Y número 2, poderle entregar con certeza cuáles son esas herramientas que tiene para poder competir en un mercado que cada vez es más complejo, que las fuerzas de mercado son tremendamente variables. ¿Y por qué invitar a la fuerza comercial a estas conversaciones? Porque es que la calle habla, la calle nos ayuda a definir. Y es lo que se denomina entonces el go-to-market. ¿Cuál es el go-to-market? O cómo voy al mercado generando acciones, pero con un ecosistema claro en toda la compañía, donde el centro de las decisiones es el consumidor o es el cliente final de mi producto. Cuando yo tengo ese ecosistema definido, los tiempos son iguales en toda la compañía para poder satisfacer a ese cliente. Entonces, con base en eso, nosotros ratificamos que las características de un vendedor exitoso son estos: sobre la pasión, sobre el carisma, sobre esa conexión que necesito en términos de conectar con el cliente para tener relaciones a largo plazo, donde un tema transversal se llama la confianza, para efectos de poder generar resultados. Y el mundo de los resultados pues necesita, como habíamos hablado, ese foco estratégico o ese foco de mercado o ese mercado potencial o ese segmento de mercado que no me garantiza mi persistencia y orientación a la acción. Entonces, pues con base en eso, es lo que quería presentarles para el día de hoy, y me gustaría pues abrir el debate si tienen alguna pregunta, alguna inquietud frente a lo que nosotros vimos, y estoy a disposición para que se abra la discusión. Pues Wilmar. muchas gracias, Tony. Tony, sí, muchas gracias. Bueno, yo simplemente pues fascinado, de verdad, felicitaciones, Tony. Y impresionante también la pedagogía, ¿no? En tiempo récord, porque lo hiciste, mejor dicho, hicimos un MBA en 40 minutos. Entonces, es maravilloso. Simplemente para complementar, pues no complementar, sino porque estamos sentados acá, y es que hoy en las ventas no solo basta ser bueno, sino rodear de gente buena. Entonces, por eso es importante las comunidades de empresarios, como en la comunidad de empresarios en la cual estamos ahora. Entonces, simplemente era porque quiero seguir vendiendo, entonces no voy a hablar tanto. Entonces, es un llamado a eso, un llamado a que hagamos comunidad, fortalezcamos el clúster. Y Tony, ojalá estés acá al ladito del corazón del clúster, porque qué talento. Felicitaciones. Muchas gracias, y estoy de verdad a su disposición. Audina, adelante. Gracias, no, Tony, felicitarte. Tú eres un gran exponente, y lo que dice el doctor Wilmar, en 40 minutos expusiste, yo creo que una cartilla de 1000 páginas. Fue espectacular. Me gustó personalmente, me gustó, y a mi señora también, que está aquí al lado escuchando. Estamos maravillados de tu exposición y de la forma como lo hiciste, tan dinámica y tan entendible, ¿no? Nos encantó muchísimo. Muchísimas gracias. Hubo puntos estratégicos que se quedan aquí en la cabeza como, oh, voy a aplicar esto que me parece muy bueno. Y sí, muchas gracias y te felicito. Muchísimas gracias. De eso se trata. Antonio, de verdad que 1000 gracias.
Yo realmente grabé esa presentación de 30 segundos, estuvo perfecta, muy buena. Muy Ah, buena, muy bueno. clara la Oiga, presentación de seguro ya de los le 30 dieron la segundos. presentación a Fernando. No, No, estuvo perfecta, buenísimo. no, yo la grabé, yo la tengo ahí lista, ahora tengo que aprendérmela bien. De verdad que Sí, esa es Ah, la que muy podemos, tenemos claro. que aplicar cuando nos dan los 30 segundos en el clúster para que hagamos nuestras presentaciones. No, 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 ¿cómo así? ah, Sí, pero es así, buenísimo, es así. Fernando. De Me verdad que gusta sí, mil mucho gracias. que te haya servido. Y Pablo, ¿qué dice? Pablo, ¿qué dice? Ya don Pablo que está Pues hombre, callado. no, yo estoy aquí, todo lo que dijo Tony, hay muchas cosas que yo creo que hay que decantarlas y uno cuando está en la dirección de empresas, muchas veces no se hace este tipo de preguntas ni clasifica ni observa a sus vendedores. Y yo creo que tiene en su contenido de su charla muchas expresiones y mucho que nosotros en la dirección todavía necesitamos. Yo creo que necesitamos a Tony mucho tiempo al lado de uno para uno orientar nuevamente el camino de sus vendedores. Estoy Porque a esto su ha disposición, cambiado, Pablo. sí, esto ha cambiado y la forma de vender también por todo lo que el mundo moderno nos está trayendo, pero hay cosas que en la persona son muy determinantes si uno quiere lograr un objetivo con esos vendedores. No todos son vendedores y uno muchas veces los clasifica y realmente en tu narrativa veo que están mal clasificados. Entonces, eso es importante, eso es un despertar para uno. Ahí me quedan muchas cosas y como que esta mañana tengo una reunión con el equipo de ventas y ahora que tú comentas todo eso miércoles, aquí hay que mirar unas cosas distintas. Aquí el observar al vendedor hay que mirarlo de una manera muy competitiva, pero también muy determinante hacia dónde uno quiere llevarlo. Y como dice a mi amigo Wilman, no hablo más porque entonces así no va a vender. Muchas gracias, Pablo. No, y sobre todo cuando uno vende servicios, cuando uno vende experiencias, lo que tú decías, ¿qué es lo que tú vendes? Estoy aquí en un parque que es temático y definirse muchas veces qué es lo que vendemos. Nosotros no vendemos boletas, vendemos experiencias. Entonces, definir eso en el negocio de uno es muy claro para que un vendedor frente a un cliente lo tenga supremamente claro. Entonces, hay muchas cosas que hay que recorrer y gracias por ese compartir. Gracias por expresarlo de esa manera tan clara y te ayuda a uno muchísimo. Y bueno, ya estás en el clúster y tener amigos a uno para levantar la mano y decirle, venga, ayúdeme, es muy importante. Eso es lo que hacemos en el clúster. Tener esta trazabilidad de amigos, decirle, venga, Tony, te necesitamos aquí porque esto ya se me salió de las manos y necesitamos apoyos. Eso son lo que hacemos en el clúster, entre todos relacionarnos y buscar apoyos. Súper, eso me explicó Jorge ayer. Muchas gracias, Pablo, Sí, y estoy a su disposición. y no hablo más porque me pasa lo de Wilma. Salimos a vender. Jorge, ay, Jorge. Tony, no, muchas gracias. Y cuéntanos un poco más de tu compañía, porque pues tú eres un gran vendedor, se ve, pero cuéntanos un poco más de tu compañía y pues lógicamente vas a tener el espacio en nuestro clúster cuando te afilies y estés con nosotros. Jorge, la primera pregunta, ¿qué vende Tony? Yo ayudo a las empresas a vender más hablando menos. Ok, está muy bien. Eso, eso está bien, lo tiene Oiga, claro. Tony, tenemos un proyecto también. Es interesante el producto que tienes, pero lo podemos llevar a tema tecnológico. Por supuesto. Como hacer yo creo que podría ser como una especie como de invención de auditoría de ventas para saber si los equipos lo están haciendo bien a través de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ojalá, porque nos llegan muchos proyectos de estas características, desde el punto de vista legal, nosotros patentamos y protegemos mucho la propiedad intelectual de los empresarios y también temas de derecho a la competencia, pero sí nos gustaría tenerte acá para que exploremos esa posibilidad de llegar a hacer estos proyectos a través de invenciones protegibles que se vuelvan también otro nicho de negocio para ti, para que sigas vendiendo, pero ahorita patentando.
Buenísimo, buenísimo, No, buenísimo. no, Muchas Wilmar, y que gracias. nos ayude a definir qué vendemos Y nosotros. lo, Nosotros Ah, somos sí, sí, vendedores sí, de, sí, y lo, sí. y somos lo, conectores ya, de experiencias, ¿qué somos? claro, Entonces, claro que sí. Y lo que Eso, tenemos a sí. podemos Tony. hacer, y hay unos ejemplos de verdad, tanto colombianos como en el mundo, sobre marcas que dice qué es lo que realmente vendemos. Y hay los ejemplos clásicos, pero pues aquí nos podemos quedar un rato. Digamos, uno de los clásicos es Rappi Turbo. Quienes están en Bogotá y no sé si han utilizado Rappi Turbo, primero tiene una posición única, porque son los 10 minutos y son 10 minutos. Segundo, utiliza la inteligencia artificial en términos de algoritmos para ver lo que más demandan las personas eh, cuando necesitan un pedido en Rapiturbo. Y tercero, lo que fomentan es la pereza. Entonces, y sobre todo en Bogotá, que es una ciudad tremendamente demandante por efectos del tráfico, poder cumplir en 10 minutos, bueno, tiene otras implicaciones de lado, pues hace que uno entienda realmente qué es lo que venden. El otro ejemplo clásico de aquí se llama Andrés Carne de Res o Andrés, ahí te dejo lo del mes. Dice, ¿qué vende Andrés Carne de Res? Pues, hombre, una experiencia como que sea, o un tema de estatus, pero siempre tiene momentos y ocasiones de consumo con lo que está pasando en la actualidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de las Brujas, etcétera. Entonces, digamos, a veces hacerse esa pregunta que parece tan simple es de mucho fondo. Lo mismo dices en Panaca, ¿qué es lo que vendemos en Panaca? Por supuesto que es una experiencia con la naturaleza, etcétera, con la cercanía a los animales, etcétera. Entonces, digamos que esto a veces son cosas que uno no se pregunta y fundamentalmente es por el tema del día a día y esto luego se linkea con el tema del propósito y hace que la venta se haga un tema divertido, chévere, agradable para entregarle a la fuerza comercial. Jorge, entonces lo que me preguntas, yo trabajé muchos años en el mundo corporativo, muchísimos años en el mundo corporativo. La caída del pelo, como te dije, es un tema de heridas de guerra, pero en el 2020 tuve un tema de salud muy, muy complejo y eso hizo que cambiara de vida. Y creamos esta unidad de negocio que se llama Seisbar, hablando menos, vendiendo más, que es un apéndice de THT que trabaja descubriendo la genialidad de las personas y nos enfocamos en el mundo de las ventas, básicamente por dos razones. Uno, porque desarrollar una técnica para las empresas hace la diferencia y en el mundo solamente el 37% de las empresas tienen una técnica de ventas propia de las empresas. El resto trabajan sobre la habilidad que pueden tener los gerentes comerciales o los vicepresidentes comerciales. Y segundo, porque me enamoré de las ventas, porque me casé muy chiquito, pasé de la cuna a la cama doble. Entonces, para efectos de poder comprar pañales y pagar pediatra, pues tuve que empezar a combinar el estudio con el trabajo y entonces le fui cogiendo muchísimo cariño a las ventas. Entonces, pues esa es la razón, Jorge. Qué bien, muchas gracias, Tony. Pues no sé si hay alguna otra pregunta de nuestros empresarios. Si no, Hola, pues, Tony, gracias. si no, Todo agradecerte, bien, Tony. Tiene todo el Espérate, conocimiento y espérate. experiencia. Quiero preguntarte con tu forma de trabajar, ¿cómo has visto el cambio de la venta de antes a la venta de ahora? ¿Cómo la gente ha podido cambiar el chip? Si es rápido, si es regular o si es lento. Pues le tengo que dar respuesta de reina, Leonidas, porque depende de la empresa y el tema de la cultura que tiene la empresa. Porque cambiar una fuerza de ventas tiene que cambiar desde arriba, porque como es arriba es abajo. Si yo arriba o la alta dirección o la dirección de la empresa no tiene claro que el esquema de ventas cambió y que tenemos que desaprender, necesita un poco liberarse de lo que se llaman los talegos. ¿Sabe qué son los talegos? Los tales egos y la vanidad corporativa que a veces nos acompaña. Una vez liberado eso y entendiendo que todas las empresas y todas las posiciones pueden ser vulnerables, eso va a facilitar mucho el tema. Entonces, la respuesta de Reina es que depende de esa capacidad que pueda tener esa empresa para adaptarse a estos nuevos cambios que se están generando y que uno puede transformar también a la fuerza de ventas, pero desde el fondo del ser. Por eso es tan importante el gerenciamiento de las emociones, para que entendamos de fondo lo que motiva y lo que mueve a un vendedor para comercializar un producto o un servicio, entendiendo de fondo qué es lo que vende, cuál es ese propósito que trae o que mueve la empresa, León. Gracias, Tony.
Listo, Tony, pues nada, agradecerte mucho tu participación en el clúster Sabana de Occidente y pues te esperamos en otra sesión para que presentes tu compañía a los demás empresarios y de pronto conozcamos un poco más de tu empresa. Por supuesto, con el mayor de los gustos, estoy a disposición. Para mí, pues un verdadero placer estar con ustedes y con seguridad, Jorge, que nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. gracias a todos, señores, muy amables por su asistencia y pues nos veremos dentro de 8 días en una reunión de networking que tengamos. Muchas Tengan gracias. una excelente tarde, un Gracias. abrazo para todos. Igualmente, En el Gracias, Jorge. metaverso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Tony. Gracias. Y Gracias, Tony. un saludo Nos para vemos en el todos. metaverso. Nos Cuídense vemos en el mucho. metaverso. Estén bien, así es. Gracias, buenas tardes. Oscar, hasta chao, luego. hasta luego. Todos, Juan Carlos.